Hola chicos, ¿cómo andan? En este video vamos a hablar de Alvear, de la presidencia de Marcelo Torcuato de Alvear, que va de 1922 a 1928. Si todavía no vieron el video sobre la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen, ese es primero que este, ese es anterior a este. Así que para seguir el orden cronológico, miren primero ese y después este. Bueno, les cuento que Alvear fue elegido como candidato a presidente por el mismo Hipólito Yrigoyen. Yrigoyen había sido electo en 1916, su mandato constitucional termina en 1922 y no podía ser reelecto porque la constitución no lo permitía. Entonces tiene que dejar pasar un periodo presidencial para volver a postularse como presidente de nuevo. Entonces, él elige como su sucesor, como candidato a presidente de su partido, a Marcelo Torcuato de Alvear y a Elpidio González como candidato a vicepresidente. Bueno, las elecciones fueron en 1922 y esta fórmula del radicalismo gana con un triunfo rotundo. Llama la atención que Yrigoyen haya elegido como su sucesor a la figura de Alvear porque ambas personalidades son radicalmente opuestas. Yrigoyen era un caudillo austero y silencioso, mientras que Alvear era un miembro de la aristocracia argentina que le gustaba gozar de la buena vida. Él había nacido en una situación económica privilegiada, hereda una enorme fortuna que gasta en Europa y bueno, por estas características, él debió en consecuencia militar en el conservadurismo. Sin embargo, es un radical de la primera hora. Participa junto a Alem y a Irigoyen de la Revolución del Parque y de la sucesión de revoluciones de la Unión Cívica Radical en sus comienzos y también participa de sus consecuencias. Él es perseguido, es encarcelado y bueno, tiene la suerte de los radicales, que siempre es una suerte sacrificada, una vida azarosa. Apenas asume en octubre de 1922, Alvear empieza a diferenciarse de Yrigoyen a través de algunos gestos y marca con ello que hay un cambio en la política argentina. Una serie de episodios después lo van distanciando a Alvear de Yrigoyen hasta llegar a un punto que no se pueden encontrar más y el partido termina dividiéndose en dos sectores, los antipersonalistas y los personalistas. Los personalistas son aquellas personas que apoyan a Yrigoyen. Se llaman así porque son adictos a la persona de Yrigoyen, que a su vez practicaba un estilo de conducción personalista. Quiere decir que nada escapaba a su control, eso ya se los expliqué en el video anterior. Yrigoyen está en cada detalle, es muy minucioso para hacer política. En cambio, Alvear delega más responsabilidades en sus ministros y él así tiene tiempo para seguir disfrutando de la vida como le gustaba a él. El radicalismo entonces se divide en personalistas y antipersonalistas. Los antipersonalistas son aquellos que están enemistados con Yrigoyen y apoyan a Alvear. También son llamados los radicales azules por el color de su sangre. Antes se decía que la monarquía, los reyes tenían sangre azul. Bueno, como estos eran la élite del radicalismo, es decir, un sector socioeconómico alto del radicalismo, les decían los radicales azules, que eran los que simpatizaban con Alvear y a los que los personalistas acusan de contubernio. El contubernio alude a acuerdos y alianzas poco honorables. Yrigoyen y sus seguidores utilizan la expresión contubernio para referirse a las alianzas que los antipersonalistas empiezan a tejer con los que antes habían sido adversarios políticos de los radicales. Por ejemplo, con los conservadores, con los socialistas, con los demócratas progresistas, con aquellos caudillos radicales que ya no admiten la tutela de Yrigoyen. Con todos esos
los antipersonalistas hacen acuerdos y alianzas para oponerse a los radicales. Tanto es así que en las próximas elecciones presentan candidatos de manera conjunta. Los antipersonalistas eran los dirigentes más encumbrados del radicalismo. Eran intelectuales y tenían una posición socioeconómica destacada. Y decían que los personalistas solo buscaban una administración honrada y comicios libres. Con eso les alcanzaba. En cambio, los personalistas decían, no muchachos, están equivocados. Nosotros buscamos apoyar al débil y a los marginales, defender a la familia como bastión de la argentinidad, defender la riqueza nacional, afirmamos la dignidad nacional y queremos asegurarles a todos salud, vivienda y educación. Ellos decían que el radicalismo, los personalistas decían que el radicalismo es algo más, va más allá del manejo honrado de los dineros públicos y la llegada al poder a través del sufragio libre. Bueno, entonces, como ya les dije, estas dos corrientes empiezan a separarse hasta el punto tal que ya no pueden ser expresiones de un mismo partido. Entonces el partido en 1924 se divide. Queda la UCR, liderada por los personalistas, y la UCR antipersonalista, que son los que apoyan a Alvear. Bueno, sigamos. La presidencia de Alvear se caracterizó por ser una gestión legalista y ordenada, pero sobre todo tuvo a favor el contexto internacional, porque fue una época de prosperidad, de bonanza económica. Es decir, el mercado mundial, el mercado internacional empieza a recuperarse después de la Primera Guerra Mundial. A pesar de que hay, sí, en Argentina una crisis ganadera, Alvear se ve favorecido, mejor dicho, el gobierno de la Argentina se ve favorecido porque hay un auge de la exportación agropecuaria. La bonanza económica se traduce en la ausencia o la baja conflictividad social. Si bien Alvear tiene que lidiar con algunas huelgas, estas no provocan un clima de tensión social ni de opresión, como sí pasó con el gobierno de Irigoyen, ¿se acuerdan? Con la Patagonia Trágica, con la Semana Trágica y con la Liga Patriótica que se dedicaba a cazar obreros. La Liga Patriótica sigue vigente durante el gobierno de Alvear y de hecho está cada vez más cercana al presidente. Si hay algo en lo que el gobierno de Irigoyen y el de Alvear se encuentran o se asemejan, es en los asuntos de la política petrolera y de la política laboral. Antes de terminar su mandato, Hipólito Yrigoyen había creado YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Cuando Alvear asume, una de sus medidas más acertadas es nombrar al frente de YPF al general Enrique Mosconi. Mosconi fue un hombre que trabajó denodadamente, incansablemente, para lograr el autoabastecimiento de combustibles de nuestro país, porque él pensaba que el autoabastecimiento era sinónimo de soberanía política y económica. Gracias al esfuerzo de Mosconi, pudimos construir en La Plata una destilería muy grande que nos permitió ir independizándonos de la importación de combustible. Esto nos vino bien para compensar nuestra balanza de pagos que venía un poco para abajo. Nosotros necesitábamos divisas, necesitábamos dólares. Recuerden que el modelo agroexportador siempre genera una balanza de pago desfavorable para nuestro país exportador de materia prima, porque los productos manufacturados e industriales que importamos son siempre más caros que lo que exportamos. Estados Unidos empieza a proteger su producción aumentando los derechos de importación de nuestras materias primas. Esto nos perjudica a nosotros y la sociedad rural decide comprar a quien nos compra, es decir, ajustar el lazo económico que teníamos con Gran Bretaña.
pero le tuvimos que seguir comprando a Estados Unidos porque ni Gran Bretaña ni ninguno de los países de Europa estaba en condiciones de abastecer nuestro mercado. Las inversiones norteamericanas empiezan a aumentar mucho en nuestro país y llegan este capital extranjero en forma de empréstito, de inversión en la explotación petrolera, de frigoríficos, de erradicación de industrias químicas, alimenticias, automotrices y electrónicas. Alvear desanda el camino recorrido por Irigoyen y fortalece las Fuerzas Armadas. ¿De qué manera? Bueno, les da dinero para que las Fuerzas Armadas renueven su armamento, para que construyan y expandan su infraestructura. Todo esto en un contexto en un contexto mundial en el que el nacionalismo y las ideas fascistas estaban en auge. Sin oposición en el Congreso, Alvear puede dictar algunas leyes que reglamentan el trabajo de los menores y de las mujeres, el trabajo nocturno en las panaderías, que establecen el pago del salario en moneda y no en especies, y que establecen la creación de las jubilaciones con el aporte de los trabajadores, de las jubilaciones de algunos sectores de trabajadores. En 1928 hay elecciones presidenciales nuevamente y a pesar del esfuerzo de los antipersonalistas y sus ahora aliados conservadores, la fórmula Hipólito Yrigoyen y Francisco Beiró gana ampliamente este comicio electoral. Y empieza entonces la segunda presidencia de Hipólito Yrigoyen. De este nuevo periodo presidencial de Yrigoyen me tienen que hablar ustedes en la próxima actividad. Tienen que realizar una infografía, si es posible en la compu, hay algunas páginas y aplicaciones que pueden utilizar para ello, explicándome cómo es el segundo periodo presidencial de Hipólito Yrigoyen. Es muy cortito, dura solamente 2 años. Tienen que tener en cuenta la edad de Yrigoyen, el contexto internacional, cómo termina esta presidencia y el papel de las Fuerzas Armadas. Aquellos que no puedan hacerlo con la compu, hagan simplemente un afiche o peguen 2 hojas A4, una abajo de la otra, y ya tienen el formato para su infografía. Puede ser de manera vertical u horizontal. Bueno, cualquier cosa me preguntan, me escriben, me llaman o me contactan por las redes. Les mando un abrazo, espero que estén bien.